Buenas, buenas, espero que esté muy bien. Somos estudiantes de trabajo social de la Fundación Universitaria Uniclaretiana. Estamos en el tercer semestre de trabajo social. Mi grupo está conformado por Heisy Córdoba Rivas, Mayerlin Córdoba y Katy Vanessa, quien les habla. Estamos en la materia de procesos democráticos a cargo del docente Manuel David. Estamos desarrollando la actividad de portafolio número 1, donde nos habla de la transformación del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI, en donde tenemos 3 preguntas orientadoras. La primera pregunta orientadora nos habla de cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación. Como segunda pregunta tenemos cuáles fueron los actores vinculados al proceso. Como tercera pregunta tenemos cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que gestaron como resultado del proceso. Bueno, hablándoles un poquito antes de abordar las preguntas orientadoras, tenemos unos autores que nos hablaron sobre las políticas y el poder en Colombia, como fue Alzate Salazar. Arias Trujillo nos habló sobre la historia de Colombia contemporánea. Un dato importante que fue en la aprobación del voto femenino, que fue en el 1954. Fue ese acontecimiento importante. Hubo un episodio que lo presentó el periodista Holman Morris, que ahí fue donde se aprobó hace 50 años el derecho al voto femenino, que en ese entonces nosotras las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a nada, solamente digamos amas de casa, cuidar a la familia. Tampoco teníamos derecho a entrar a la universidad, no teníamos derecho a nada de eso, solamente digamos estudiar el bachillerato y ya. Eso fue un acontecimiento importante. Otro acontecimiento importante fue el plebiscito, que fue en 1957. En ese entonces, el 1 de diciembre de ese año, en la ciudad de Bogotá, se dio el voto masivo de las mujeres en la registraduría, que se pudieron tener en cuenta el voto de las mujeres, en el cual en ese momento hubieron alrededor, del 100% de personas que estaban en ese momento. El 70% eran mujeres, ya el 30% eran hombres. Que hubo una acogida, ya que fue aprobado la votación femenina, que en su momento era imposible hacerlo. Bueno, continuando con la primera pregunta orientadora, donde sé cuáles son los contextos social, político y económico sobre la aprobación del voto femenino. Lo social fue donde las mujeres, se dieron a conocer. En cuestión política hubo más acogida. Y en cuanto a lo económico, pues como obviamente las mujeres lideraron su aprobación al voto, hubo más acogida en ellas, donde pudieron estudiar tanto en el bachillerato como en la universidad, pudieron trabajar, pudieron ser líderes
de grupos en los cuales no había, digamos, acogida. Entonces todo ese contexto social, político y económico se dio hacia la mujer gracias a la aprobación del voto femenino, que fue un éxito en ese momento, y ahora en la actualidad gracias a eso podemos tener voz en todos los aspectos. Moreno, soy estudiante del tercer semestre de Trabajo Social. En el día de hoy quiero hablarles de quiénes fueron los autores que se vincularon en el proceso de aprobación del voto femenino. Se dice que el voto femenino fue aprobado en Colombia en 1954 como resultado de las luchas del movimiento sufragista femenino, eh, que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. Líderes como Esmeralda Arboleda y Berta Hernández de Ospina impulsaron una lucha junto a otras mujeres activistas que exigían igualdad política. Eh, es de notar que el general Gustavo Rojas Pinilla aprobó el derecho al voto por las mujeres mediante un decreto. También se dice que el plebiscito en el 1957 permitió la implementación del Frente Nacional, un acuerdo entre partidos liberales y conservadores para alternarse en el poder y asimismo ponerle fin a la violencia bipartidista. Los autores claves en este proceso fueron Alberto Lleras Camargo y Laureno Gómez, líderes de los partidos liberales y conservadores, representantes que negociaron la creación de frentes nacionales que se ratificó mediante el plebiscito en el que por primera vez las mujeres participaron en la votación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Heisy Córdoba Rivas. Hoy les voy a hablar un poco sobre el punto número 3, que nos dice cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado en ese proceso. ¿Este proceso cuál es? Este proceso es la aprobación de voto femenino que se gestó en 1954, a la mitad del siglo XX. Nos dice que en el 1954, en el siglo XX, hubieron varios hábitos y resultados muy significativos en Colombia, porque ahí fue donde se dio como primera vez la votación para la mujer. Dice que estos cambios políticos y sociales son bastante significativos en la historia de Colombia. Nos dice como primero que el reconocimiento de derecho se formalizó el derecho al voto para la mujer. 2. La participación de política activa. Las mujeres comenzaron a involucrarse en la política como votantes y candidatas. 3. La transformación de rol de género. Esto que nos da a cuestionar o cuestionaron los modelos y participaciones como promedio de igualdad de género. 4. Derecho de movimiento social. Esto nos da un fortalecimiento del movimiento feminista y por otros derechos. 5. A involucrarse y a comprometernos con el tema de género. Esto nos incluye una gestión de género, digamos, con una agenda política. 6. Una educación y conciencia social. Esto aumenta la importancia de la educación para la mujer. 7. Cambio de culturas políticas.
y digamos abogar por la mayor valorización de las mujeres con sus funciones feministas en la descripción política. Octavo, un impulso a otras formas o reformas sociales. Esto nos sirve o nos sirvió como base para transformar y llevar a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Nuevos espacios de diálogo, a hacer creaciones de espacios para la mujer que expresen sus demandas. En conclusión, todo esto nos quiere decir que la aprobación del voto femenino en 1954 como mujer nos representa un hábito crucial en la historia del país, marcado como el inicio de la transformación social y política. Esto nos ayuda a profundizar que este cambio no solo da reconocimiento del derecho a las mujeres, sino también una participación en los procesos democráticos. También unos desafíos en los cuales las estructuras de participantes como nosotros, como las mujeres, nos dan un promedio de movimiento con una mayor equidad de género, a una participación activa, de que nosotras como las mujeres en la política y en la sociedad podamos contribuir a nuestro desarrollo y movimiento fundamental, que esto nos puede ayudar a impulsar nuestras condiciones y reformas que nos ayuden a nuestro bienestar y beneficio, que podamos ayudar a cumplir con nuestra aprobación, a dar un poco de nuestro poquito de arena que tenemos a salir adelante, a contribuir para dar un mejor desarrollo a nuestra sociedad o comunidad, que nos ayude a subsistir y a colaborar para nuestros derechos y deberes que podamos complementar en nuestra sociedad. Muchas gracias.